Bien. Esos son los títulos que vamos a ver hoy, que son 3 capítulos. Como nos quedan 2 clases más, ¿verdad? Aquí 2 clases. 2 más. Entonces nos quedan más o menos 3, como 8 temas, 8 capítulos. Entonces vamos a terminar con Marx Comedios. Creo que sí terminamos bien, pero no queremos tampoco salir corriendo, ¿verdad? Todo eso. Muy bien. Vamos a hacer así como una recapitulación. Este semestre nosotros vimos esta historia de la iglesia, cómo nace con el pueblo judío, ¿sí? Viene el hecho de la presencia de nuestro Dios, Cristo. Y acuérdense, de ahí no tomamos casi nada bíblico, precisamente para no fundamentarnos solamente en el hecho de la fe, sino queremos fundamentarnos en el hecho histórico, ¿sí? Está el pueblo judío con toda su historia de salvación, viene Cristo y Él implanta un pensamiento. Sus seguidores, los apóstoles, hacen continuación con diferentes dificultades, ¿sí? Hasta instaurar esta fe, hacerla más grande y ponerla en diferentes comunidades, que fue lo que vimos ahí en la parte de ayer, ¿sí? Hay muchos cristianos y todos van a pertenecer a una comunidad, donde diferentes personas, no solamente Pablo y Pedro fundamentaron, sino que hubo otras personas que llevaron la fe y se puso una comunidad. Muy bien. El mundo religioso post-apostólico va a hablar propiamente de los patriarcas o padres de la fe, ¿sí? Los que están muy cerca de los apóstoles, propiamente. ¿Y qué fue lo que nos dejaron? ¿Cómo fue precisamente este mundo religioso después de los apóstoles? ¿Quién siguió esta fe? ¿Sí? Y luego viene la formación de la constitución eclesiástica, es decir, los obispos, presbíteros y diáconos. ¿Cómo se fue formando esto dentro de esta comunidad? Porque ya va poniendo como bases precisamente para tener jerarquía, tener quien la gobierne, quien la eduque, quien la santifique. Y viene esta corriente heterodoxas cristianas, corrientes que nacen precisamente de esta religión que tenemos nosotros, pero que se empieza a dividir. Y que nacen ahí muchas cosas como son pensamientos equívocos sobre la persona de Cristo. Y ellos siguen ese pensamiento que quedan fuera precisamente de la ortodoxia de nosotros. Y hacen su religión, ¿sí? Porque no comulgan con lo que nosotros creemos, ¿sí? Entonces, tenemos el capítulo 9. Laurita, ¿nos puedes leer, por favor? El mundo religioso en la época post-apostólica a través de su literatura. De los escritos del Nuevo Testamento a los escritos de esta nueva era, empiezan a ser verdaderamente diferentes, porque diferentes son las necesidades y problemas de las nacientes comunidades cristianas. Entendemos por padres apostólicos aquellos que todavía se encuentran próximos al tiempo y mundo de los apóstoles, aunque ellos mismos entienden con claridad la diferencia entre ellos y los apóstoles, como sin duda alguna lo indica San Ignacio de Antioquía, el más famoso de los padres apostólicos. El prestigio de los apóstoles permanecerá intacto. Prueba de ello es la cantidad de escritos que aparecerán de carácter apócrifo, y esto debido a la atribución a los apóstoles, como la mejor forma de dar prestigio a un texto, atrayendo la atención a los posibles lectores. Podemos decir sin lugar a dudas
que la literatura de este tiempo se nutre mucho de la herencia de los apóstoles, del recuerdo cercano de sus figuras y de sus influyentes escritos. Muy bien. Entonces, vean pues que este capítulo nos va a hablar no de los apóstoles, no de los apóstoles, sino de la continuación de ellos, pero que muchos de los padres apostólicos están impregnados. ¿Recuerdan ustedes que decíamos que la carta del Apocalipsis propiamente no seguía a lo mejor toda de San Juan, el apóstol San Juan, sino de sus seguidores que tenían su espíritu, es decir, se impregnaron tanto de su conocimiento de cómo él precisamente recibió de Cristo esta enseñanza, que ellos siguen como si fuera el mismo autor. Bueno, vamos a ver esta influencia apostólica en los padres apostólicos, y de hecho pues ahí vamos a tener brevemente como una biografía de los más sobresalientes padres apostólicos, como es Clemente Romano, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna. La Didache es un escrito, no es una persona, es un escrito, pero que de ahí tomamos muchas cosas porque es doctrina muy buena, ¿sí? Está la carta a Bernabé, el pastor de Hermas también es un escrito, la segunda carta de Clemente, y propiamente, ¿sí? Eso vamos a ver como influencia. No vamos aquí a anotar a todos los padres apostólicos porque tendremos que hacer otro semestre de puros padres apostólicos, pero sí queremos que se vea su influencia, ¿verdad?, de los apóstoles con los padres apostólicos. ¿Bien? Hija, ¿nos puede leer a San Clemente Romano? Clemente Romano. Fue una larga carta que la comunidad de Roma dirige a la de Corintio a finales del siglo I. El motivo es la lamentable situación de excisión en la que se encuentra esta iglesia, y tantos así que se llegará incluso a la deposición de algunos de los presbíteros dirigentes de dicha comunidad. La carta les invita a restablecer la unidad perdida. En su contenido se ve una apertura hacia el místico, especialmente al mundo estoico, aunque su verdadera proximidad es hacia el mundo del antiguo, y a la mentalidad judía. Sí. Miren, San Clemente nos retrata esta realidad, ¿sí? Está el cristianismo por un lado, ¿sí? Todos los que creen en Cristo, ¿sí? Pero incluso ustedes lo van a ver en San Pedro, que va precisamente a una comunidad que San Pablo pone, y Pedro, ¿sí?, se retira de los nuevos convertidos. Pablo pues es el apóstol de los, decíamos, gentiles o los nuevos integrados, ¿sí? Pero estos no son judíos. Pedro como que se junta mucho con los judíos, y entre ellos hay como una ruptura, precisamente porque Pedro como que no quiere perder el reconocimiento que tiene ante los judíos cristianos, fíjense bien, son judíos cristianos, pero estos no son judíos, son gentiles, gente de otras religiones, pero que ya creen en Cristo y están muy ignorantes de la historia de la salvación. Y Pedro incluso exige a los gentiles la circuncisión, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Y que precisamente se hace ese pleito. Y Pablo defiende y regaña a Pedro, ¿no? Entonces, ¿no aprendiste nada de Cristo? Bueno, esa misma realidad que vemos aquí se ve en las comunidades de fuera. Y muchos tienden a la mentalidad judía, al Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque esa es la raíz, vivamos como ellos viven, cuando esta es una propuesta precisamente nueva, ¿sí?
una propuesta que no quiere regresar a los errores que cometieron los judíos, sino que quiere avanzar a la santidad de todos integrados, todos una familia, gentiles y judíos, ¿verdad? Entonces, este padre apostólico nos retrata esa realidad que se está viviendo, ¿sí? Y que pues, no se quiere volver a caer en eso, ¿no? ¿Recuerdan ustedes quién resolvió este problema o dónde se resolvió? En el primer concilio de Jerusalén. Ahí. Vamos a poner bases. ¿Qué es lo que como iglesia podemos definir que le vamos a pedir a los nuevos integrantes? ¿La circuncisión? No. Ahí se resolvió en comunidad, ¿sí? Entonces, Clemente seguramente tiene que hablar desde este primer concilio y lo que se hizo ahí, ¿sí? Viene San Ignacio de Antioquía. Lucy, ¿dónde está, por favor? Ignacio de Antioquía, obispo de una gran iglesia oriente, sufre el martirio en tiempo del emperador Trajano. De camino a Roma, escribe 7 cartas a Efeso, Magnesia y a Tales, desde la ciudad de Esmirna, también desde aquí una a los romanos, a los filadelfos y esmirnotas, y al obispo de estos. Policarpo les escribe desde Troas. Se trata de consideraciones de fe de altísimo contenido espiritual, más que desarrollos tecnológicos. Teológicos. Su contenido es interesantísimo cara a la fe y la piedad de este tiempo. ¿Les sigo ahora? Hasta ahí. ¿Sí recuerdan cuando estudiamos propiamente introducción a la teología? ¿Sí? No es que se separe, ¿no? Teología es el estudio precisamente de Dios, ¿sí? Pero a Dios lo alcanzamos con la fe, ¿sí? Pero este obispo quiere sobre todo, no solamente que tengamos el conocimiento como conocimiento propiamente, sino que lo llevemos a la práctica. No es teoría solamente, sino vivirlo, ¿sí? No podemos separar precisamente a Dios de la vida. Yo conozco a Dios, pero no hago nada por Él. No. La fe tiene que ser puesta en común. Eso habla precisamente este obispo, ¿sí? Y que es muy importante, pues claro, porque muchos dirán, pues yo quiero saber mucho de Cristo, y entonces me pongo a leer. Ya me salvé porque sé mucho de Cristo. No, espérate, tienes que tener obras, ¿sí? Muéstrame tu fe sin obras, que yo mediante mis obras te mostraré mi fe. Esto es lo que Ignacio quiere defender. Las obras van a declarar su fe. Recuerden que necesitamos pues, gente que quiera integrarse con nosotros, pero mediante la fe, no mediante el conocimiento, no admirar a un maestro porque sabe mucho y lo queremos porque sabe mucho, aunque su vida es un desastre, ¿verdad? Es lo que dice precisamente este obispo. Muy bien. Hija, ¿nos puede leer a Policarpo de Esmirna? Sí. Policarpo de Esmirna, obispo de la ciudad de Esmirna en Asia Menor. Según Ireneo, discípulo suyo, estuvo en directa relación con varios apóstoles. Así pues, es testigo de excepción de los apóstoles y su tradición, que se prolongan hasta la segunda mitad del siglo II. Sus cartas, casi en su totalidad, se han perdido, solo se conserva una a la comunidad de Filipos, después de la muerte de Ignacio de Antioquía. ¿Sí? Vean pues, este obispo es muy importante porque tuvo mucha relación con los apóstoles. Esa es su importancia, ¿no? A él, mediante lo que él escribió, que se ha perdido la mayoría, ¿sí? Pudiéramos ver
como qué pensamiento tenía San Juan, que fue el que duró más, qué pensamiento tendría Pedro, qué pensamiento tendría Pablo, por una segunda persona, ¿sí? No es lo mismo, ¿verdad?, que yo les pregunte, por ejemplo, a Lucy, ¿cómo era tu mamá? Y ella me diga, mamá era así. Y que llegue la vecina y me diga, fíjense que doña Olga era así. Bueno, esto le da credibilidad a lo que nos dice, por ejemplo, una persona muy cercana. Un segundo lo afirma, lo declara y podemos decir, es cierto. ¿Sí? Entonces, es por eso importantes sus escritos, aunque ya no se conservan. ¿Sí? Habrá muchos decires y notas que hablan precisamente la siguiente que tenemos ahí, la vida G, que nos va a hablar de eso. Licia, ¿nos puedes leer la vida G? Sí, la vida G. Algunos de los escritos importantes de esta época son de carácter anónimo, como en este caso. Este documento, llamado también Doctrina de los Apóstoles, es muy interesante para conocer la vida religiosa de las comunidades de estos primeros momentos. Su intención es dar una guía precisa de ordenación interna de la vida a estas comunidades de reciente nacimiento. Bien, vean pues, que es un documento, pues no se sabe el autor, pero sí son bases de lo que se tiene, ¿no? Y que pues siempre ha sido como referencia, ¿verdad? Muchos papas, muchos escritores lo toman de ahí, pues mucho conocimiento, ¿sí? La carta a Bernabé, ¿nos puedes leer, Marco? De la carta de Bernabé, comienza con el judaísmo haciendo una interpretación errónea del Antiguo Testamento, pero su contenido es interesante. Entonces vean pues, es un pensamiento en contra de propiamente los judíos. Está erróneo, ¿sí? Porque nosotros le debemos al judaísmo muchísimo, ¿sí? Y hay que darle su valor, ¿verdad? Porque no podemos despreciar por algo que se hizo un acto todo el judaísmo, ¿no? Gracias al judaísmo pues tenemos al mismo Dios, a María, a los apóstoles, ¿sí? Pero es importante su pensamiento porque de ahí tomaremos o diremos, por eso mucha gente no quería regresar a lo anterior, ¿verdad? Y se ve como estos pensamientos contrarios a querer retomar el judaísmo. Hay mucha gente que quiso separarse totalmente del Antiguo Testamento, es de ellos. Nosotros comenzamos un Nuevo Testamento, pero es que la mano de Dios se debe enseñar, ¿sí? Históricamente. Y nosotros que estudiamos el Antiguo Testamento podemos ver que el Antiguo Testamento pues nos viene a reafirmar donde estamos parados, ¿verdad? Pero es interesante, por eso lo tomamos y por eso la iglesia lo conserva, ¿sí? Pastor de Hermas, si nos quiere leer, por favor. El pastor de Hermas. La figura central de esta obra es un pastor que anima a su rebaño, exhortándolos a la importancia de la penitencia a través de parábolas. Su importancia es grande para ver la fundamentación de la penitencia en este momento. Entonces, propiamente, el pastor de Hermas, y vamos a ver otra referencia incluso que dice, o sea, esto lo vemos en el pastor de Hermas, nos retrata qué es lo que se pide a un pastor, ¿sí? Y vaya, que no estoy hablando solamente de la jerarquía eclesiástica, sino de aquellos que estaban encargados de la comunidad. Recuerden que los presbíteros, la palabra presbítero, no nace propiamente como un sacramento así muy ordenado, vaya. Se tomaba al anciano de la comunidad que se creía más sabio y se le ponía, y decían, tú eres el anciano, pues se dice presbítero, tú eres el presbítero de la comunidad y tú no vas a dar cuentas. Pero ¿cómo tiene que ser un pastor? Ahí está. ¿Cómo debes dirigir? ¿Cómo debes llevar a la comunidad? ¿Sí? Si en este momento le pidiéramos a alguien de ustedes
atender a algún grupo o alguna pastoral. Sería muy bueno irnos precisamente a ese documento. ¿Cómo debería ser un pastor? ¿Cómo yo debería dirigir precisamente lo que se me está encomendando? ¿Verdad? Ya ahorita hay muchos escritos, ¿no? ¿Quién es un dirigente? ¿Cómo es un líder? Que nos da mucho más bases. Pero en aquel momento, pues era como el documento casi que tú vas a hacer lanzándote el libro del pastor de más o los escritos. Ahí está. Léalos para que usted aprenda cómo ser un pastor. ¿Sí? Viene la segunda carta de Clemente, ¿sí? Y está un poquito más amplio, incluso viene algunas referencias de ahí de la Biblia. Profesor, ¿nos puede leer esa segunda carta de Clemente? Segunda carta de Clemente. El ejemplo más antiguo de una homilía pronunciada a mediados del siglo II. Aparte de todo esto, hay que recordar la importancia de las tradiciones orales de los antiguos presbíteros, remontadas hasta la edad de los apóstoles, especialmente atestiguadas por Papías y Clemente de Campillo. No cabe duda que ya desde este momento las comunidades cristianas entran en polémica con las judías. Estos últimos afirman su carácter particular de pueblo escogido. Por el contrario, los cristianos afirman ser ellos el pueblo que recoge la herencia despreciada por los judíos a causa de sus infidelidades. Este es el tema central de muchos de los escritos y dichos de esta época, como lo demuestra, por ejemplo, la carta de Bernabé a los demás autores mencionados. ¿Sigo? Sí. Para terminar este capítulo, determinar algunos de los contenidos de la didáctica en orden de los sacramentos, especialmente al más importante en aquel momento, el de iniciación o bautismo. Hasta ahí. Recuerden pues, esta carta de Clemente es como una muy buena homilía. ¿Qué tiene de contener una homilía? Precisamente tomar el hecho bíblico, obviamente las cartas de los apóstoles, los hechos de Jesús, e interpretarlo a la comunidad para que sepa cómo debe de actuar ante esta palabra que se nos compartió, estos hechos propiamente que Cristo hizo, que nos pide a nosotros, y motivar a la comunidad a que realmente se acerque a Dios. Es eso, una homilía. Pero en esa misma carta se recuerdan pues precisamente esas tradiciones orales de mucha gente que pues habló de los hechos de Jesús, qué fue lo que hizo la persona, por ejemplo, transformada, ¿no? Imagínense, ¿qué platicaría la gente de María Magdalena, por ejemplo? Si usted hubiera conocido a María Magdalena, ¿no? La vida que llevaba, y luego el encuentro con Jesús, y lo que hizo después, pues la gente se quedó impactada, ¿no? Imagínense San Pablo, ¿no? Pide cartas para matar a los cristianos, se encuentra con Jesús, y luego la vida que llevó después, así como que, ¿no? Y eso motiva, ¿sí? Entonces, esta carta nos recuerda precisamente eso, ¿no? Cómo Jesús llegó a transformar a las personas. ¿Quién lo dijo? Pues fulanito que conoció a tal y a fulanito y a menganito y que su vida se transformó. ¿Cómo fue esto? No sé si a ustedes ha pasado, ¿verdad? Que ve uno a algún compañero y que pues, estaba muy maltratado de la vida y lo ves así como que, ay Dios mío, pues ¿qué te pasó? ¿Verdad? Rejuveneciste, estás con mejor porte, mejor vestido, mira, ya hablas mejor, ya, pues ¿qué te pasó? ¿Dónde te ganabas? ¿Qué te pusiste? ¿A dónde fuiste? No, o sea, pásame la receta. Es eso lo que trata de motivar esta carta. ¿Sí? Es importante, pues claro, que nos da muestra de que el conocimiento, el seguimiento de Cristo, sí nos va a transformar la vida. ¿Verdad? Es eso precisamente. ¿Sí? Vamos a recordar, pues, como decía al final, en la didaje, cómo los sacramentos, su importancia, cómo se fueron dando, ¿verdad? Por eso es importante la didaje. Hija, ¿nos pueden leer? Esta la segunda carta de Clemente es de Clemente Romano, porque Es de Clemente Romano.
Aquí no se ve. En esta obra importantísima se dan las pautas de cómo ha de celebrarse dignamente este sacramento. Todos los autores coinciden en definirlo como el sacramento de la purificación e incorporación a la comunidad de alguien. ¿Sí? De otra. La insistencia de los autores de este momento en mostrar y perfilar con claridad su particular teología. Entonces nos habla del bautismo, pero también nos va a hablar de la Eucaristía. La Eucaristía también será tratada como sacramento de unión de la comunidad, ya que se empieza a plantear el problema de la comunión cuando se ha caído nuevamente en pecado. El apartarse de ella es condena a muerte segura, entendida como falta de salvación. El referimiento a los mandamientos y a la invitación de Cristo son datos importantes en estas obras. La importancia de estos mandamientos, de la penitencia, de la vida sencilla, apartándose del deseo de poder, de los puestos importantes, etc. Será tema usual de alguna de ellas debido, sin duda, a los problemas ya existentes en el seno de estas primeras comunidades, especialmente el pastor de Hermes. Exacto. Entonces vean que San Ignacio de Antioquía está citado precisamente en la Didaqué, ¿verdad? Cuando él dice el apartarse de ella, aquí la Eucaristía es condena a muerte segura, ¿sí? Entendida como una falta de salvación, alguien que no quiere salvarse y por eso nos acerca. Vean pues la importancia que a veces les decimos nosotros, acérquense a comulgar, ¿verdad? Ciertamente si está pecado, pues está el sacramento. Hoy en día, yo digo, la gente de veras no valora. Antiguamente nosotros no podíamos perdonar ciertos pecados. Con el Papa Francisco ya podemos perdonarlos. Entonces digo, yo de veras, analizando esto, que se ha dado como facilidad, de veras muy poca gente se acerca a, no sé si a confesar sus pecados, o todavía tienen miedo de pensar que nosotros no los vamos a perdonar. Entonces digo, pues, qué falta de mentalidad de que se está acercando a nosotros la gracia y que no te quieres acercar, porque bueno, si está la facilidad, ¿verdad? Digo, pues, hay mucha gente que pudo haberse acercado y no se acercó precisamente por ese tope que había. ¿Y nosotros qué podemos? No queremos. Y viene también, precisamente, también referido el pastor de Hermas, donde se ve qué vida debemos de llevar, que acercarnos a la penitencia o a la confesión, valorar los actos litúrgicos o de piedad. ¿Sí? Entonces, pues ahí está. Ese es el mundo religioso post-apostólico, ¿sí? Después de los apóstoles. ¿Sí? Tiene pues la formación de la constitución eclesiástica, propiamente lo que es la jerarquía, ¿sí? ¿Cómo se fue formando? Vamos a encontrar una cosa muy peculiar. Vamos a encontrarnos estas tres que propiamente son la jerarquía eclesiástica, ¿sí? Los episcopos o los obispos y los presbíteros para el principio o después de los apóstoles son lo mismo, ¿sí? Para ellos es lo mismo, no se hace una diferencia, ¿sí? El obispo, bueno, piensen que no había muchas comunidades, ¿sí? Primeramente no hay muchas comunidades grandes como ahora, ¿no? Que está el obispado de no sé qué, el obispado de no sé qué, la diócesis de no sé qué, la diócesis de sabe qué, la arquidiócesis de no sé qué. No había toda esta organización que tenemos ahora. Había las comunidades
grandes. Y de hecho muchos van a referir a esto. Los cristianos tienen una referencia. Yo correspondo a la iglesia de Jerusalén, que nació ahí me bautizaron, ahí me educaron y después a lo mejor me fui. Pero yo correspondo a aquella. Habrá otras comunidades que nacen y ahí hay un encargado, pero a todos los encargados de las comunidades les llamaban episcopos o presbíteros, ancianos, ¿sí? Entonces ahí como que no hay diferencia, como que era lo mismo. Ya cuando crece esto se empieza a establecer propiamente la diferencia de los obispos, ¿sí? Y el diácono, sí, el diácono es prácticamente o claramente diferenciado. No es lo mismo el diácono a un presbítero o un obispo, no es lo mismo, ¿sí? Entonces esto está muy bien diferenciado y vamos a ver que en muchas partes se menciona los presbíteros y los diáconos, y otras se menciona los obispos y los diáconos, ¿sí? Pero nunca se dice el presbítero y se elimina el diácono. No, siempre se menciona el diácono porque hay una diferencia, ¿sí? No sé si lo rebusqué más de lo que vamos a ver, ¿verdad? Pero son las tres jerarquías, pero fíjense, no se diferencia entre estas dos. Estas, ¿qué nos trae estos escritos? Angelita, ¿nos puede leer por favor ahí el capítulo 10? Cierto es que esta peculiar forma de organizarse llama la atención, a diferencia del judaísmo, donde en un mismo lugar existen diversas sinagogas. En estos momentos son muchos los ejemplos que nos hablan de comunidades con nombres propios de los que se tienen noticias precisas. Se puede decir claramente que no hay cristiano que no pertenezca a estas comunidades precisas: Roma, Esmirna, Corinto, etc. Y como la más clara afirmación de la unidad, tenemos la celebración de la Eucaristía, el mejor de los signos de unidad en estos momentos. exacto. Vean pues, entonces tenemos como muy bien definida la iglesia de Roma. Ahí nació, porque ahí estuvieron los apóstoles o algunos de los apóstoles encerrados y entonces él empezó, ¿verdad? Así lo vemos en los Hechos de los Apóstoles. Empieza en la cárcel predicando y hay muchas conversiones y le piden a ese apóstol, en este caso Pablo o Pedro, bautiza. Y estos a su vez hablan a su familia. Hemos encontrado, entonces lo acogen y todos se bautizan. Y con ellos toda su gente. Y con ellos los conocían. Bien, tú eres cristiano, sí. ¿De dónde? De Roma. Ahí se estableció una comunidad, ¿sí? Así como estaban las sinagogas, pues empieza la comunidad. Recuerden que la comunidad comenzó en las catacumbas, pero ahí se reunían a cenar el pan, que era la comunidad, ¿sí? La unidad. Entonces eso es muy valorado. Esto nos habla cómo va naciendo esta iglesia, ¿sí? Entonces ahí van haciendo y se van a ir declarando ahí algunos puestos, ¿sí? Fíjate, leer desde la carta a los Corintios. Desde la carta a los Corintios queda claro que dentro de la comunidad cada uno tiene su función dentro de la comunidad, formando así una armonía especial. Por todo es conocido el ejemplo del cuerpo y sus miembros como ejemplo del cristianismo. Exacto. Ustedes recuerdan del cuerpo místico de Cristo, ¿sí? Que habla San Pablo y que dice: algunos tienen esta capacidad, otros estos, y somos el cuerpo, porque no es lo mismo las manos que los pies. Y las manos no pueden decir a los pies: no te necesito porque no eres manos, ¿verdad?
Ese es el cuerpo de Cristo. Ahí se va declarando diferentes funciones. Y se va estableciendo precisamente que la iglesia tiene diferentes puestos o servicios en los que necesita Cristo o la iglesia de Cristo para formar precisamente esta iglesia. ¿Sí? Hay que explicar esta unidad. Esta unidad es considerada como el bien más preciado. De este modo, todo lo que lleve a la separación es especialmente temible. Muchas veces el puro capricho personal puede llevar a una separación de la comunidad. El gran problema de estas comunidades nacientes son el cisma y la herejía, que poco a poco hacen su aparición dentro del mapa eclesial, causando, como veremos más adelante, verdaderos problemas a las comunidades. Tenemos pues ahí algunas realidades que se van a dar, como decía, ¿no? Aquí algunas diferencias, pero empiezan acá, en cisma. ¿Recuerdan ustedes que Pablo, y no recuerdo quién, Apolo creo, no, Pablo y otro, los declararon como dioses, ¿sí? Y uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, y dicen, no, ¿verdad? Mira, todos somos de Cristo. La comunidad, y yo creo que ahorita también tiene que ser nuestro temor, la división. No dividirnos por simpatías, no dividirnos por poder, por dinero. O sea, eso está peleado con nuestra religión. No podemos tener esa actitud de división. Por lo tanto, ¿verdad? Es dentro, empieza desde acá, desde el cuadro. Estos problemas y que no queremos experimentarlos. Hay cismas, que son esto, dividirnos por cuestiones casi personales, y herejías. Declarar cosas del Dios que es nuestro y que no van con su persona. ¿Sí? Nos vamos a encontrar con algunas herejías y vamos a ver por qué se dividieron. No queremos que se dividan, pero se dividieron. ¿Se recuerdan que estudiábamos a los anglicanos, a los ortodoxos? Y que se dividieron unos por poder, los ortodoxos, porque ¿cómo que en Roma va a estar precisamente la sede? No, tendría que estar en Jerusalén. O sea, se pelea un puesto de poder casi, ¿no? Para decir, esta es la tierra donde está el jerarca principal de la iglesia. No estamos luchando por eso. Seguimos una mentalidad que creemos que es el querer de Dios. Por eso Dios llevó a Pedro hasta Roma. ¿Ustedes recuerdan cuando le dice Pedro, me amas? Le dice, va a llegar el día en que te van a llevar donde tú no quieres y te van a poner la túnica sin que tú te la pongas, algo así. Es decir, Cristo ya le estaba vaticinando la manera de morir. Bueno, y si eso fue el querer de Dios, ¿cómo yo voy a estar en contra del querer de Dios? Por eso la iglesia no puede seguir como la tierra o el poder, no, el querer de Dios es lo que defendemos. Si no es pelearnos con aquellos, ¿cuál sería el pleito de que ya tengan una catedral y acá tengan otra? Pues no, ¿verdad? No es el pleito, pero aquí se habla de precisamente de eso. ¿Sí? ¿Dónde nos quedamos? No solo esto. Lucy, léenos aquí. No solo eso, también las envidias, las ansias de poder, etc. Crean en muchas ocasiones rivalidades peligrosas y desuniones dentro de las comunidades. Basta recordar el caso de la iglesia de Corinto, seriamente dividida debido a los celos y a la envidia. Recordemos lo ya comentado. Ya lo comentamos, recuerden, no queremos eso, ¿sí? La otra parte, herejías.
como el docetismo, no tardarán en hacer estragos dentro de las comunidades, especialmente en Asia Menor. La Iglesia, consciente de este problema, se avisa unas a otras de todo esto. La prueba lo prueba gran cantidad de cartas mandadas de un responsable de la comunidad a otro. ¿Qué es esto del docetismo para entenderlo, no? Porque nos dice aquí, ¿verdad? Es como el docetismo, ¿verdad? El docetismo declara que Cristo no tenía humanidad, o sea, él no era humano, él tenía como figura, una figura humana, pero propiamente el esqueleto no existía la carne, era como un fantasma, ¿verdad? Parecía que lo veías, pero no es cierto, no estaba ahí. ¿Por qué se llegó a este pensamiento? Porque Dios no se puede hacer tan chiquito. Para ellos era inconcebible que Dios se hiciera chiquito, que Dios se hiciera carne. Porque la carne, acuérdense que es pecado. Entonces, ¿cómo Dios se va a hacer pecado? ¿Cómo Dios quiso tomar esto? No, Él como que nomás hizo que tenía cuerpo. Y eso es negar precisamente el sacrificio, porque como que eso que le dolió, pues no tenía cuerpo, pues ¿cómo le iba a doler? ¿Verdad? Como fue una ficción aquello. Entonces, si eso fue una ficción, es una mentira, Dios no lo sabe. ¿Verdad? Entonces vean el problema, y por eso dice los estragos que hizo, ¿no? Defendiendo la divinidad de Dios, se perdía la humanidad. Pero nosotros declaramos que Dios es divino y es humano, y lo defendemos. Entonces ellos no quisieron entender esta realidad, ¿sí? Y por eso se separan. Por eso defienden algo que nosotros no creemos que sea parte de nuestro Dios. Haríamos un mentiroso, ¿no? Te engañas como las mamás que dicen, ven para darte esta paletita, luego si vienes y tantos chanclazos, ¿verdad? No queremos eso, ¿verdad? Entonces, ahí están esas herejías. Hija, ¿nos puede leer la organización de la iglesia en los primeros tiempos? El pastor de Elma, uno de los documentos más antiguos al respecto, nos habla de dos terminologías para denominar a los máximos representantes de la comunidad: presbítero y episcopo. ¿Es episcopo? Sí, es episcopo. Son una misma cosa, claramente diferenciada del diácono. Lo que yo les decía, ¿sí? Era diferenciada, pero aquí propiamente el presbítero y el episcopo, el obispo, no eran diferenciados. No había como este es presbítero nada más, este es obispo, no había esa división. No había como el que tú sí puedes consagrar sacerdotes que tú no puedes. No, sí podían. Sí, ahí todavía. ¿Sí? La liturgia, solo nombre episcopos y diáconos. Policarpo, solo presbíteros y diáconos. Solo Ignacio de Antioquía hace una clara distinción entre los tres ministerios. Dice claramente que la iglesia solamente tiene un obispo y subordinado a este tiene presbíteros y diáconos. Vean, pero solamente San Ignacio de Antioquía. ¿Sí? Lo cierto es que poco después del 150 parece que el episcopado monárquico se impuso ampliamente en todo el ámbito de propagación del cristianismo. Desde muy antiguo, pues la unidad entre presbíteros y diáconos con su obispo es necesaria para el buen funcionamiento de las comunidades. Su autoridad es querida por Dios, bajo la dirección y moción del Espíritu. Apoyados en esto dirigen la liturgia de la Eucaristía, presiden los ágapes, predican la verdadera doctrina del Evangelio y son los guardianes de las tradiciones apostólicas. Vean, esa es la tarea de toda la jerarquía, ¿sí?
y ya se van a diferenciar los diferentes servicios. ¿Recuerdan ustedes cómo nació precisamente el diaconado? Las viudas y los huérfanos se quejaban de que no eran atendidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los presbíteros se encargaban precisamente de las eucaristías, de la enseñanza de la fe, y abandonaban precisamente el servicio de atenderlas, escucharlas, propiamente, como ahí se llevaba todo, de llevarles comida incluso. Entonces, nacen los diáconos, que la palabra diácono es el servidor. Vas a ir a servir, ¿sí? Eso quiere decir diácono, el servicio. Entonces, se va como aclarando cuál es tu función y que esta función no se pierda. Yo cuando fui diácono estuve en Loreto, Zacatecas, y en algún momento yo dije, no la friegue, o sea, el que tiene los trabajos soy yo. O sea, no es que me cargaba la mano, es que yo no entendía mi servicio, ¿sí? Porque, bueno, por ejemplo, ¿quién va a llevar la comunión a los enfermos? Allá no había tantos ministros, entonces, el diácono. ¿Quién va a darle pláticas al movimiento familiar cristiano, a los de estos del Espíritu Santo, ¿cómo se llaman? Carismáticos? ¿Quién les va a dar pláticas a los jóvenes, a los adolescentes? Y era el diácono. ¿Quién va a ir a visitar a todas las comunidades para decirles cómo vamos a adornar? Porque allá todos adornamos igual, todas las comunidades y la parroquia. Entonces yo allá voy a explicarle a cada uno. Exacto. Entonces yo decía, ay, no, que no la ríe. Y yo cuando le pregunté al señor cura, me dijo, si sabías que tú eres el único, no tanto servidor, el único consagrado a quien le compramos una camioneta, porque los demás son de los padres, la compraron ellos, y tú tienes una camioneta que la parroquia te ofrece y que tú no pagas la gasolina. ¿Por qué? Porque tú tienes que ir a eso. Ese es tu servicio, ¿sí? No vas a dar misas, no vas a hacer misas de difuntos, no vas a ir a los hospitales a ungir a los enfermos, vas a confesar. Entonces ahí empezó a decir una lista y dije, está bueno. Me equivoqué, sorry. Quiero pasearme. Sí, andaba chupandito por él, entonces me quitó. Entonces, hasta el 150 después de Cristo, fíjense bien, 150 años después de Cristo, propiamente se declara la jerarquía de los obispos, ¿sí? Como máxima autoridad de una comunidad. ¿Sí? Ahorita nos sigues leyendo. Sí, vale. No se puede olvidar que nos encontramos en una iglesia donde todavía proliferan los carismas, muchos de ellos relacionados con la posesión especial del Espíritu. Entre paréntesis, el caso del autor del pastor de Hermas, que afirma haber recibido una ciencia especial que lo capacita para este cometido. Por causa de este carisma, por la posesión del mismo, se dará más de un problema en el seno de la comunidad, especialmente entre carismáticos y dirigentes de la comunidad. El caso más patente es el de los maestros, a los cuales se les exige una determinada función dentro de la comunidad, precisamente para evitar posibles abusos de todos los órdenes relacionados generalmente con falsas ideas y ganas de lucro. Tanto la actuación del maestro como las del profeta han de estar debidamente encausadas para que provoquen un verdadero beneficio dentro de la comunidad. Esto está en Vidaje y Pastor de Hermas. Los carismáticos, propiamente hablamos aquellos que habían recibido un carisma, ¿no? Y que ellos creían poder mandar sin autoridad, pero lamentablemente tanto los apóstoles como los padres apostólicos ponían un encargado. Tú eres el encargado.
ellos te tienen que ayudar, pero no se entendía así, entonces había pleitos. ¿Tú qué vas a saber si tú no tienes al Espíritu Santo? El Espíritu Santo también me iluminó, ¿verdad? Pues sí, pero me han de encargados, es que por muy Espíritu Santo que tengas, yo tengo que dar cuentas, ¿verdad? Déjenme les comento algo, se los comento porque ya no está el Padre Jorge. El Padre Jorge muchas veces me decía a mí: oye, Padre, ahí está la problemática, ¿qué hacemos? Y yo le decía: mira, tu pensamiento no es el mío, pero tú mandas. Entonces él entendía claramente que yo no estaba de acuerdo en muchas decisiones de él, pero él manda. O sea, tú estás encargado. Si yo te digo haz esto y sale mal, a mí no me van a decir nada, pero a ti sí. Entonces tú tienes que decidir, tú eres el encargado de la comunidad. Tú me estás viendo una opinión, que esto era precisamente lo que debían de hacer los carismáticos. Una opinión. Creemos que el Espíritu Santo nos dice esto, pero tú vas a decidir. ¿Por qué? Porque la autoridad tampoco viene de los hombres, sino de Dios. Mismo Cristo lo defiende. Entonces, nosotros creemos en el encargado, qué bueno que están, por eso está el consejo parroquial, muchos carismas, mucha diferencia de pensamiento para opinar. Opinamos, no matamos, ¿verdad? Entonces, pues, ahí se les han de pescar en los momentos. ¿Usted misma, hija? Es de destacar que en este momento la hospitalidad de las iglesias para todos los miembros es muy grande y es un campo donde no aparecen diferencias en cuanto a la posición que se ostenta dentro de la comunidad. El sentido de pertenencia se refuerza por el sentido universal a través de un abundante epistolario en las que se reciben múltiples informaciones de los acontecimientos de cada una de las comunidades. De cada casa, de una de las comunidades, ¿sí? Entonces, la hospitalidad es algo característico que va incluso a diferenciarnos de cualquier religión. Véanos cómo se habla. ¿Sí? Porque me llegaba alguien y pues ya tenías dónde llegar. Si no tenías que comer, ya sabías dónde te iban a dar de comer. La hospitalidad es algo muy característico que nos tiene que diferenciar a nosotros. ¿Sí? Miren los factores que guardan el sentido universal de la iglesia. ¿Sí? ¿Cuáles son estos factores, hija? ¿Nos puede ayudar? Unidad de culto. La fidelidad a la tradición será la norma común en estos casos y el factor al que más se apele a que posibles cambios dentro de estos cultos. La figura del hombre. La perfecta delimitación del campo de actuación de él. Entre ellos existe un contacto, pero es cada uno el que está llamado a resolver los problemas dentro de su jurisdicción. La Iglesia romana. La carta de Clemente a la Iglesia de Corinto. El tono de esta en muchas ocasiones denota cierta fuerza, como de alguien con autoridad superior, que desea ser obedecido especialmente por su carta. Poco a poco el amor a la Iglesia de Roma se va haciendo especial, suscitando dentro de la cristiandad una especial veneración y un sentido especial de penitencia. También es a destacar la gran afluencia de cristianos de todas las partes hacia la capital del imperio y hacia su iglesia. No cabe duda que esta suscita una especial atracción a todos los cristianos. También los fundadores de nuevos movimientos dentro del cristianismo verán con especial buenos ojos a esta iglesia como centro, lugar de apoyo y de reconocimiento. Todo esto en conjunto va explicando la posición señera de la Iglesia de Roma. Exacto. Entonces, estos propiamente, decíamos, factores que guardan el sentido universal de la iglesia es la unidad de culto, ¿sí? Una misma manera de hacer las cosas, ¿sí? Que no haya diferencia. Segundo, la figura del obispo de cada comunidad. Él nos va a afianzar precisamente como una sola iglesia.
para que no haya errores, ni cismas, ni herejías. Él tendrá que gobernar precisamente eso. Y la pertenencia a la iglesia de fe, ¿sí? Como la sede, como la iglesia madre, siempre, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos diferencia precisamente de otras religiones. Será particular de nosotros. Si ustedes se dan cuenta, bueno, si nos estudiamos que la iglesia ortodoxa tiene una sede en Jerusalén, una sede en Rusia y otra sede en África o Egipto. De veras, y cada uno es un patriarca, ¿verdad? Y cada uno manda a su estilo en cada su territorio. Eso es lo que nos diferencia a nosotros, ¿sí? Que hay un solo jerarca que nos rige como vicario de Cristo, ¿verdad? Entonces, pues ahí está. Padre, y en este tiempo que estamos estudiando la historia de nuestra iglesia, para nada aparece la mujer. Nunca hubo presbíteras, diaconisas, papas, ni nada. Y ahí las feministas es donde salta la pulga, porque dicen, ¿por qué? ¿Dónde está dicho que la mujer no? Bueno, nosotros, acuérdense que nuestra iglesia no está apoyada en lo que decimos nosotros, sino en la doctrina de Cristo. Cristo tuvo a muchas mujeres y es quien realmente le da una presencia a la mujer, pero no como jerarquía. Entonces, pues nosotros no podemos poner algo que él no puso, ¿verdad? O quitar algo que él puso, ¿no? Entonces, no es que la iglesia sea machista, ¿no? Nos estamos apoyando precisamente en Cristo y su doctrina. ¿Por qué no? No sé. Pero que de alguna manera siempre la mujer ha tenido una presencia destacada dentro de la iglesia, ¿verdad? Y bueno, yo incluso creo que somos una de las iglesias que le da pues mucho auge a la mujer, ¿no? No sé si se dieron cuenta que ahorita están en un gran pleito, pero un gran pleito en la India, porque algunas mujeres entraron en una iglesia que nunca entraban las mujeres, pero que el gobierno ya declaró que puede entrar. Entró una mujer y hicieron un mitin y no, están ahorita peleados con el gobierno, todos los hindúes, y están incluso hasta haciendo sacrificios casi humanos, mucho pleito. Y nosotros, pues no, recuerdan antes que había un delantal y era para que no pasaran las mujeres. Y cuando una mujer pisaba por error, no sé, se caía, ya se acababan la misa hasta que llegaba el obispo a limpiar con alcohol y lumbre y toda la cosa. Sí, en las mezquitas hay el espacio para los hombres y el espacio para las mujeres. Y ahorita no, ya se quitó, ¿no? Tanto así que ustedes pueden subir a leer ahí la Eucaristía, están las monaguillas, ¿verdad? Entonces, es como una apertura muy grande de la mujer y que no propiamente necesita estar ahí en el servicio para decir que se le tome en cuenta. Pero sí, nunca se ha mencionado, nunca ha aparecido así como parte de la jerarquía. Hay servicios diferentes para la mujer. Exacto. Les digo, y no porque se les tenga así como de segunda categoría. Yo, por ejemplo, una de mis maestras de teología era una mujer laica. Oh, sí, se llamaba, yo no sé si Amanda tenía glaucoma, ¿sí? Entonces tenía muy poco capacidad de visibilidad. Entonces la maestra Amanda llegaba a la universidad y yo recuerdo que su esposo la llevaba y ella se apoyaba en el pizarro y se agarraba escribiendo. Iba recorriendo con esta mano toda la orilla y terminaba una manera tan parita que decía, ay, esta no está ciega. Eso se hace. Pero escribía tan bonito, ¿verdad? Y no, una mujer de mucha sabiduría, ¿verdad? Y de hecho era la más
a la que todo el mundo le tenía miedo. Y cuando yo hice mi examen de teología, me tocó ella como sinodal. Y yo casi me hacía de baño a mí, ¿verdad? Cuando llegó y dije, no. Y recuerdo que yo de nervios me río, yo recuerdo que estaba riendo, digo, ¿a poco te da risa el examen? Y dije, no, me da risa que no sé nada. Pues ella me puso, porque yo no sé si le contesté bien o no, pero ella me puso 8.5. Pero dicen que pueden saber mucho y no tener fe, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, pueden ser sabios en un tema, doctos, muy doctos, pero no tener fe, o sea, esa es otra cosa diferente. El saber no solamente, ya por saber, ya me da la fe en Dios, ¿no? Hay una película que a mí me gusta, nada más que no sé si se llama Mentes Peligrosas o no sé cómo se llama, donde un chico era muy sabio, muy sabio, ¿no? Y humillaba a un profesor. Él era intendente, el profesor ponía problemas y él, cuando se iba toda la gente, él resolvía el problema, ¿verdad? Y todos los alumnos decían, ¡ay, que no me dejó de tarea! Digo, pues alguien vino y lo resolvió. Pero el intendente se da cuenta y lo quiere como adoctrinar, como preparar, y no se deja. Dice que no necesita de él, que él es capaz de todo eso. Y le da un ejemplo muy bonito. Dice, tú sabrás, por lo que estudias, cómo es la Capilla Sixtina, cuántas partes tiene, quién lo pintó, cómo son las pinturas. Pero hay una cosa que tú no sabes, ni vas a saber: ¿a qué huele el Vaticano? Hay mucha gente que conoce a Dios de conocimiento, pero no sabe a qué sabe Dios, porque no lo ha probado, ¿verdad? Entonces, sí, habrá esa dificultad, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Cuestión? Para pasar al tercer punto que vamos a ver hoy. ¿No? Bueno, me voy a hacer rapidito para dejarles más tiempo de descanso, ¿sí?